Muy buenas noches. El día de hoy vamos a comenzar con el segundo tema, se refiere a la crítica a la intolerancia y la reflexión filosófica del poder. Entonces comenzamos. La filosofía, como sabemos, analiza todo esto de los valores que tenemos cada ser humano, la intolerancia, el poder y sobre todo la participación ciudadana. Siempre está comprometida con la filosofía. Entonces, ¿qué es la intolerancia? Es el rechazo o la discriminación hacia ideas o personas diferentes. Y esto pasa muy a menudo en nuestra vida cotidiana. Antes era más, pero igual sigue siendo uno de los, por decirlo así, a mitigar. Entonces, la discriminación sobre todas las ideas, no respetar las opiniones, entonces eso es la intolerancia. ¿Cuáles son los tipos de intolerancia? Tenemos la social, la cultural, la religiosa y la política. Todas igual se correlacionan porque van en conjunto con el saber filosófico. Las consecuencias de la intolerancia, siempre, conflictos. No me llevo bien, comienzo a peleas, y eso a veces viene desde el hogar, en la misma comunidad, en el trabajo, en el colegio, en los diferentes tipos de espacios que estemos. Se puede encontrar conflictos, violencia, exclusión social, y ahora aquí en Ecuador está esto reina, y eso es preocupante porque no encontramos la solución, sobre todo para la violencia. Entonces sí es de preocuparse, de buscar soluciones y no solo académicas, sino de la parte política. La filosofía frente a la intolerancia. La filosofía lo que busca es promover el diálogo básicamente, el respeto, respetar esas opiniones, las ideas, así no las comparta, pero las respeto, no me opongo a esa idea, solo la escucho y tal vez sigo. Entonces eso debería ser parte de cada ser humano, escuchar y tal vez razonar si se puede responder o si no callar. En cambio, ¿qué es el poder? El poder es la capacidad de influir o tomar decisiones. Ya vemos nosotros lo que es el poder desde que elegimos a un representante político, desde el presidente, desde los asambleístas. Ellos tienen el poder de influir en nuestra vida. Suben IVAs, pueden bajarlo, pueden aumentar impuestos y nosotros no podemos hacer prácticamente nada. Entonces, eso es el poder y está concentrado en ciertos grupos pequeños que lastimosamente siguen siendo los mismos. No ha existido algún pobre que tenga poder, entonces eso es lo malo. ¿Cuáles son los tipos de poder? Igual que la intolerancia tenemos político. El poder político es lo más preciado en un país, por eso aquí viven algunos de la política, vemos que se cambian de partidos, o algunas están en un partido, en la siguiente elección ya se cambiaron a otro, unos se votan para alcalde, ya no pueden ser alcaldes, ahora se votan para asambleístas, pero no salen de la vida política, porque saben que es muy bueno. También tenemos el poder social, sobre todo en la influencia en la comunidad, el poder económico que también influye muchísimo, el que más dinero tiene prácticamente tiene muchísimo poder, y en lo cultural que no es tanto, pero igual en las comunidades ahí se diferencian igual. La relación entre poder y sociedad. Sobre todo el poder influye en la organización social. Siempre que vemos en nuestra comunidad, en el barrio, elegimos un presidente, un representante barrial que haga saber nuestras quejas, que arreglen tal vez la infraestructura del barrio, etcétera. Pero siempre buscamos elegir algún representante. Nosotros mismos como comunidad buscamos. Ya, y eso se va dando desde, como les digo,
desde el barrio hasta lo más grande, que es la elección de un presidente, que nosotros mismos lo elegimos y luego nos quejamos. La democracia y el poder debe ser distribuido, no puede estar concentrado en una sola persona. Por eso es que en la Constitución el poder, aquí en Ecuador sobre todo, se divide en cinco tipos de poderes. Ya vimos el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el CNE y el control de participación ciudadana. Entonces está muy bien distribuido en aquí en Ecuador el poder, no se concentra en una sola persona, porque si no sería prácticamente una dictadura, como lo podemos ver allá en China, que solo existe el presidente, él toma todas las decisiones, igual en Rusia, en Corea del Norte, vemos que solo existe una persona que toma las decisiones. En cambio aquí no, aquí tiene que pasar, primero el presidente formula una ley, luego pasa por la asamblea y luego va al, al judicial a ver si lo aprueban o no lo aprueban. Entonces, en unos países sí los tienen bien distribuidos, en otros no. La participación ciudadana, en cambio, es el derecho y el deber de intervenir en la vida política. Como yo siempre les he dicho en las anteriores asignaturas, debe interesarme el voto, debe interesarme la vida política, porque con mi voto yo puedo cambiar. A veces pensamos que, yo voto cualquiera, yo voto nulo, yo voto algo, ni me importa. Entonces no le damos esa importancia y es malo. Si nosotros le diéramos esa importancia sería súper bueno. Cambiaríamos de poquito en poquito, pero mejoraríamos la sociedad. El diálogo en la democracia entonces permite llegar a consensos. Es muy difícil en países que no son democráticos. Por ejemplo, en Venezuela antes nadie podía llegar a consensos porque nadie quería dialogar. Si no estás de acuerdo, cárcel. Y así son en los países que solo son con un líder, como China, Rusia, Corea del Norte. En cambio aquí nosotros, el presidente tiene que tomar la decisión y enviar a la asamblea, como les digo. De ahí la asamblea envía a la corte y la corte decide si aprueba o no. Entonces aquí tenemos varias etapas y se divide el poder. Y a veces se llega a consenso, a veces no. El método socrático, a este es muy usado. Socrático viene de Sócrates, recordemos un famoso filósofo griego. Entonces la ironía, la mayéutica como base del diálogo. Él, él era muy, por decirle muy irónico, como les conté la historia de cómo murió Sócrates. Él murió por necio prácticamente. Le decían que si quería tomar la decisión de qué se merecía de pena de, porque lo llevaron a la cárcel, qué merecía. Él decía que merecía un año de comida gratis y los otros le decían pena de muerte y él debía decidir. Cualquier persona decide un año de cárcel para seguir viviendo, él no. Él dijo, yo necesito un año de comida y le obligaron a beber cicuta, que era un veneno. Entonces él murió así, con sus ideales intactos. La igualdad y la democracia es una base para una sociedad justa. Si yo soy equitativo, sobre todo hay que dejar de usar la palabra igualdad, hay que usar la equidad, porque no es merecimiento también, no es lo mismo que repartir a todos por igual y una persona no hace nada, pasa acostada todo el día y la otra pasa trabajando, no sería justo. Entonces hay que ser equitativos, el que trabaja, pues si trabajan igual, pues se les da igual. Entonces es una base para una sociedad justa, sobre todo para el diálogo. La exclusión en la democracia antigua. Antes las mujeres no podían participar en la democracia, no podían elegir, no podían ni estudiar, no podían hacer nada prácticamente. Ni las mujeres, ni los esclavos. En caso que existe extranjeros en el país, tampoco les dejaban. Así que hemos evolucionado como sociedad para algo bueno.
Entonces, la reflexión actual, vemos que aún persisten las desigualdades hoy en día. Aún existen trabajos mal pagados, que no, tal vez no tienen las bases de ley, tal vez no ofrecen todo lo que debería, de lo que dice la Constitución prácticamente. Entonces vemos que existen las desigualdades, todavía existe discriminación, todavía existe racismo, obviamente no como antes, pero lo sigue existiendo. ¿Cuál es la importancia del pensamiento crítico entonces? Como les digo, siempre hay que cuestionar todo y analizar el poder. Si yo pienso, como les digo ayer en la clase les dije, primero para tomar decisiones hay que pensar bien. Primero pienso, analizo, razono y luego digo si puedo o no, como les ponía el ejemplo. A veces somos muy impulsivos. ¿Quieres un helado? Sí, de una. Respondemos en un segundo. No nos tomamos el tiempo de analizar ni de pensar. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera, siempre tratar de analizar y cuestionar. Y entonces, como debercito, usted tiene que responder la pregunta: ¿cómo combatir la intolerancia desde su comunidad? ¿Ya? Ya les subo el debercito a la plataforma y va a estar. ¿Alguna pregunta o si no damos por concluida la clase? Ya listo, entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente noche.